de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la actualidad es asociado en el despacho Nazar y Asociados, enfocado al ámbito penal. También Esteban es coautor del libro El juicio de amparo y el sistema penal acusatorio, casos prácticos. Para mí es un placer, maestro, de verdad, el que hayas aceptado la invitación que te hace la Junta de Asistencia Privada para que nos compartas un poquito de tu experiencia y tus conocimientos en esta materia que para nosotros sin duda es de vital importancia. Bienvenido y te cedo los micrófonos para que esta sea una muy buena sesión. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimada maestra Nora. Un placer. Buenos días a todas, a todos. Antes que nada, pues agradecer a la Junta de Asistencia Privada a, a darnos cuenta que las instituciones públicas muchas de las ocasiones buscan el alcance, la capacitación y lograr los objetivos en común de acuerdo a los intereses. Para mí es muy grato estar con ustedes, el poder charlar estas 2 horas de un tópico efectivamente que nos lleva a la reflexión, que seguramente en muchos de ustedes se encontrará hoy en día pues la circunstancia, la duda de la cuestión en tanto a preguntarse cómo es que está cambiando el sistema, para qué está cambiando, por qué está cambiando, y ahí van a confluir diversos tópicos. El primero de ellos, pues, y que debe de atañir a estas IAPs, en las cuales, pues, de entrada es hablar de un compliance penal, de un compliance pero enfocado a la materia penal. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones segregar la palabra compliance pues viene de un modismo anglosajón y traducido al español es prácticamente un cumplimiento normativo hacia la norma penal, y si lo queremos ver en lato sensu es un cumplimiento normativo que tiene que tener cualquier persona moral. Aquí un poco ha ido cambiando y la lógica de los que a lo mejor son abogados, de los que han tenido estudios pormenorizados, empieza a cambiar este tópico que a veces nos decían, una persona moral no puede cometer conductas y menos penales, una persona moral no puede ser responsable. Pues bueno, hoy en día ya se ha atendido y se ha dado respuesta, sobre todo con el énfasis de la generación de la modernidad del derecho penal. No solamente nos encontramos en un cambio en derecho penal, es muy importante también hablar y trataré de abordar estos tópicos que les digo periféricos, en tanto a, como ustedes lo pueden observar, la materia laboral se encuentra cambiando, la materia mercantil. Entonces, realmente nos encontramos en una revolución jurídica. Yo, luego les digo mucho a mis alumnos en licenciatura, a veces van a dar cuenta que lo que uno aprende en la formación como abogados, pues cuando sales ya se modificó, ya cambió. Algo muy similar a mí me tocó vivir cuando salgo de egresado de la Facultad de Derecho, y pues imagínense, en el plan de estudios yo aprendí penal con los modismos, los aforismos, en tanto averiguación previa, etapa de instrucción, conclusiones, y hay que volver a reaprender, hay que volver a saber qué es lo que lleva, y entonces ahí viene esa máxima de Eduardo Couture, del abogado siempre tiene que estar en constante capacitación, tiene que actualizarse, y esto es, y esto que ustedes están tomando esta charla es eso, el tratar de entender, bajar los conocimientos lo más pormenorizado posible. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante observar que de entrada un cumplimiento normativo hacia el esquema penal, visto como un compliance penal, pues no nada más se queda en la visión penal, sino que prácticamente va a estar concéntrico a tener que hablar que un compliance compete o lleva en sí la influencia de lo civil, de lo administrativo y de lo penal propiamente. O sea, tiene estas 3 variaciones. Y esas 3 ramas del derecho, pues 2 de ellas, lo civil y lo penal, son, y antes se decían, las columnas vertebrales para toda la ciencia jurídica. Hoy en día hay quien señala que hay una tercera
columna, que son este derecho social, el derecho humano, el derecho laboral, y puede ser cierto. Sin embargo, el derecho privado más derecho público, que a muchos tampoco les gusta como que mezclar, cuando uno ha tenido intención o la noción de recordar sus clases en licenciatura, siempre delimitan mucho. El derecho civil es el privado, el derecho penal es el derecho público. Pero no nos damos cuenta que hoy en día la convergencia es una y otra confluyen a favor. Y ahí va incluso el derecho administrativo. Derecho administrativo hoy en día bajo la lupa de lo que todos conocemos como el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí está el derecho administrativo, el sancionar, el ir en busca de observar cuándo el servidor público está dejando de hacer su misión, cuándo el servidor público puede estar coludido con un empleado de una persona moral. Y ahí entra lo importante, ahí entra justamente estos pormenores en donde para ustedes que se encuentran en IAPS, es interesante observar que de entrada tienen que observar que hoy en día se tiene que entrar al compliance penal sí o sí. No hay manera de poder decir, yo no le quiero entrar. Hoy en día cualquier persona moral tiene que tener lo mínimo necesario de tener esquemas de cumplimiento penal. Oiga, pero yo no soy una conglomerado y mucho menos cotizo en bolsa y no tengo, conforme a la ley mercantil, las siglas SADCB, SRL. No, yo soy una asociación, yo soy una fundación. Pues por eso mismo, mis queridos y estimados colegas, ahí tenemos que el Estado ha empezado, digamos, a echar en marcha la maquinaria, que no es porque sea el Estado mexicano. Prácticamente esto viene de un cumplimiento hacia instrumentos internacionales, hacia compromisos de los cuales el Estado es parte y a la propia modernización del derecho. Imagínense, y nada más pongo en la reflexión, en Alemania, en 1890, se empezó a hablar que las personas morales sí eran personas que podían cometer delitos. 1890, Alemania. Empezaron autores, Binding, empezaron autores a decir, sí puede una persona moral hacer una comisión de un hecho que la ley señala como delito. Esto es interesante y nada más les pongo la reflexión, porque es que a veces miramos hacia otras latitudes y vamos a encontrar que en algunos países de Occidente, Europa, en algunos países anglosajones, con un sistema distinto, pero que tienen similitud, hoy en día encuentran responsable a la persona, encuentran responsable a cómo se hizo, cuál fue la vía, qué utilizaste, y donde entonces se vuelve una visión de entender y atender. Porque al final del día me parece que a los que se encuentran en una persona moral, en una institución privada de asistencia, sí hay y sí llega. Máxime, y ahí voy a adelantarme un poco, pero voy a abrir un paréntesis. Hoy tenemos a la Fundación Jenkins. La Fundación Jenkins sale de aquí, se va a Puebla justamente porque empieza la regulación normativa en tanto a las juntas de asistencia privada en la Ciudad de México y empiezan a decir va a haber mayor esquema de revisión, mayor esquema, vámonos a Puebla. Y Puebla empieza, vamos a cambiar y vamos a hacer y vamos a tener y vámonos a Veracruz. Muchas de las ocasiones empezamos a ver este tipo de movilidad, pero va a llegar el punto donde dices ya no te puedes zafar. Esto es como el SAT. Ya llega el punto donde hoy en día con el nuevo CFDI, pues cualquier ingreso va a estar debidamente enterado y ya no te puedes zafar de no quiero, fíjate que esto pues fue derivado hoy en día va a venir este control para muchos eh, no adecuado, para otros tendiente a la evolución de un Estado de Derecho. Eso podría observarse también en simplemente apreciaciones. Lo cierto es que está y lo cierto es que se hay y que se tiene que cumplir en el mismo, ¿no?
Entonces vamos a comenzar un poco, una vez dando estas pormenorizaciones, la evolución misma del derecho penal y procesal penal, donde hoy en día, como ustedes saben, se tiene un sistema con tendencia, con proclividad a que sea la oralidad el medio en que se pueda hablar, en que se pueda dirimir, en que se pueda hacer y se pueda generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí vamos a ver justamente este riesgo. Y para entrar a este riesgo, tenemos que entender la naturaleza, la convergencia. Si bien es cierto, las IAP, la institución de asistencia privada, tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cierto es que en muchas de las ocasiones no hay un propósito de lucro, pero a veces son utilizados como puentes. Ojo aquí, se los digo en una visión de procesal penal, de hoy en día estar atendiendo y la visión de abogado, desde el punto de vista de a veces me toca estar como asesor jurídico, protegiendo los intereses de las víctimas, pero también a veces me toca tener que estar defendiendo. Y entonces, en esta visión de litigio, también no es óbice. La misiva, la dirección, la ruta que tiene una fundación, me parece que es maravillosa. Sin embargo, también sabemos que a veces ciertos grupos, ciertas empresas empiezan a crear la fundación pues para cometer actos como el lavado de dinero, cometer actos como blanqueo de capitales, etcétera. Y entonces es ahí donde empieza la circunstancia. Siempre voy a decir, no son todos, y a lo mejor son menos los que hacen ese tipo de conductas, pero al final del día salen manchados todos. Y entonces es importante tener esta visión, porque es ahí donde viene la parte circunstancial, donde esta asistencia social individualmente a los sujetos lo que hace es la misiva de esta asociación, de esta fundación. Estas instituciones de asistencia privada se consideran de gran utilidad en la vida pública y tiene que ser así y tiene que entenderse y tener esta misiva. Lo cierto es que también es que estas mismas tienen que cumplir con un mandato de carácter normativo. Obviamente el carácter normativo que más miedo da es el tema penal. A lo mejor si no pago impuestos, a lo mejor si me viene una visita rutinaria del SAT, tocan a la puerta, pues puedo decir cambié de domicilio, no enteré, no hice. Incluso si me llega una demanda de carácter o en la vía civil por un incumplimiento o por una especie de impago de un título de operación de crédito, resisto. Pero ¿saben cuál es la noción? Que cuando hablamos de la materia penal, cuando decimos penal, en automático se prende un chip, una luz, un semáforo y ya no es verde. Puede empezar a cambiar a amarillo o incluso algunos dicen rojo. Porque sé que hoy en día en lo penal me pueden meter a la cárcel, que es lo que asociamos, siendo no abogados, es lo que asocias. Dice, es que me llegó un citatorio para presentarme a un centro de justicia. Hoy en día observamos cómo es que, pues, en el ámbito penal sí existen estos dientes, donde hoy en día la empresa, el compliance penal le pide, le dice, le exige que tiene que tener un esquema de prevención. A ver, ¿cómo vas a prevenir? De acuerdo a tu misión, de acuerdo a tu visión, de acuerdo a tu rubro. Primero que nada, dime cómo vas a prevenir lo que puede suceder de acuerdo a tu conformación. Luego me tienes que decir cómo lo vas a detectar, porque muy bien, lo previenes, pero dime cómo lo detectas, a través de qué. Muchas de las empresas, de las fundaciones, lo que deben de tener, y aquí a lo mejor algunos sí lo han asociado, es canal de denuncias. O sea, ¿cuál es tu método? O sea, ¿te das cuenta que hay un hecho que la ley señala como delito? Perfecto. ¿Qué haces? Eres el encargado de la fundación y te das cuenta que tal vez pues cierto monto que te pide o haces o recibes no lo estás enterando o a través del contador no se entera adecuadamente. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Lo subsanas? ¿Lo tratas de corregir? ¿Das aviso? ¿Aviso a quién? ¿Aviso a por qué?
tratas de encubrir, tratas de no encubrir. O sea, fíjense bien esta palabra, prevención, detección, y por ende a lo mejor muchos pueden intuir. Lo tercero sería respuesta a los delitos. ¿Cómo vas a prevenir? ¿Cómo vas a detectar? ¿Y cómo vas a dar respuesta a ese hecho que la ley señala como delito? Vagamente es lo que se considera como el tipo penal. Y ojo, si tú cuentas con un modelo de prevención, si tú cuentas con un modelo de detección, si tú cuentas con un modelo de respuesta, eso puede ser un medio de prueba para el proceso penal, para que en tu caso, tu fundación, tu asociación, pues pueda ser exonerada, o lo cierto también pueda ser una atenuante ante una responsabilidad de carácter penal. Acuérdense, y en la materia penal existen agravantes, lo que hace que el delito sea mayor, grave, pero también hay atenuantes. Ah, mira, pues, esta fundación trabajaba o recibía transferencias de Grupo Herdes, y a Grupo Herdes lo encontramos que tenía temas de lavado de dinero, y a veces se hacen todos estos marcos que vienen desde la UIF, desde Procuraduría Fiscal, desde el Servicio de Administración Tributaria, estos mapeos donde dicen, pues congélale la cuenta a todos, pues inhabilítalos, pues a ver, vamos hacia todos los responsables. Y entonces es ahí donde se puede decir, no, bueno, yo sí tenía una prevención, yo sí tenía una detección. Yo lo que hice era, me cercioraba que los CFDIs tuvieran vigencia. Yo lo que hacía, eso puede ayudar a atenuarte y a sacar a tu fundación, a tu asociación, de una responsabilidad de la cual puedas ir como un cómplice. Entonces, vean este tópico, es muy interesante, porque entonces, ¿qué queremos decir con el compliance penal? Y como les decía, de forma sencilla, entendible, pues será el conjunto de normas de carácter interno en el cual ustedes tienen y deben establecer un modelo de organización, el cual va a permitir ese modelo de organización proteger las operaciones, proteger, ¿por qué no? La misiva, el rubro, el fin de mi institución, de mi asociación, y que incluso en un tema financiero, en un tema fiscal, no se materialice en un riesgo penal. Porque en algunos tipos penales se puede abrir la vertiente administrativa más la vertiente penal. Ahí tenemos los tipos penales de defraudación, donde te pueden investigar vía administrativa y vía penal. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dijo, son cuerdas separadas. Se te puede iniciar en la vía administrativa y en la vía penal, y los resultados de aquí pueden ser favorables, pero el de aquí no tan favorable. El de aquí puede ser no favorable, pero el de aquí favorable. En fin, no hay una mezcla en tanto a los mismos, y esto conlleva a tener simplemente las circunstancias de cómo vamos y cómo se tiene que ir trabajando en esta misiva. ¿Para qué? Para que mi asociación, para que mi fundación, pues yo siempre, a partir, me parece que de la reforma del 2008, pero ya muy en concreto del Código Nacional de Procedimientos Penales 2014, creo que lo importante es que yo tengo que entender cómo tengo que ordenar mi fundación, y esto es la creación del compliance como tal, cómo tengo que vigilar a mi asociación, a mi fundación, y que con esa vigilancia yo voy a dotar de un control y una mejora a la misma. Y al mismo tiempo, ¿cómo la voy a proteger? Es el tercer rubro, se ve el más lejano, pero es cómo protegerla de qué? De un tema penal. ¿Cómo protegerla de un tema administrativo? ¿Cómo protegerla? Probablemente de un tema civil. Y esto es algo que si lo asociamos hacia, vamos a decirlo, la vertiente de la vida, la, este, el cuidado de una persona, pues todos estarán de acuerdo. Si quieres gozar en un futuro de una buena salud, primero tienes que alimentar al cuerpo
con comida natural, tienes que cuidarte, no tienes que hacer esto. Algo similar sucede hoy en día con las personas morales. O sea, a veces dicen, es que, ¿por qué me cayó el SAT y me están investigando y me imputan un delito de defraudación fiscal? Pues porque a lo mejor ves hacia atrás y has cambiado 3, 4 veces de contador. En tus manuales operacionales no hay un esquema que te diga el organigrama qué debe de hacer cada uno. No existe una planeación de cuál es el perfil idóneo. Y lo digo con mucho respeto, pasa en muchos lados. De repente pones como CEO, como dirigente, alguien que no tiene ni siquiera los conocimientos de en dónde está parado. Y sucede. Y a veces se da el rubro, se da el caso de que luego en las fundaciones pones a la persona que no tiene el conocimiento de, insisto y repito, y siempre lo digo con mucho respeto, no son todos los casos, pero sí sabemos que se da esa vertiente. Y ante ese hecho, cuando tú no pones a una persona en el perfil idóneo, desde de entrada ya estás fallando a tu compliance. De entrada ya estás fallando a tu código de ética. De entrada ya no estás haciendo una labor de prevención. Porque si yo pongo a un abogado a arreglar una tubería, pues a lo mejor sí lo va a poder hacer, pero a lo mejor el daño, la gravedad del tema la va justamente a agravar más. Entonces, creo que esa es la noción, la vertiente que hoy en día se debe tener muy en claro, porque el tema del compliance penal no es tan explorado en nuestro derecho. Muchos hablan y dicen compliance penal y te venden espejitos, pero no te explican cuál es la naturaleza del mismo. No te dicen que el código hoy en día está una parte regulada para las personas morales. No te explican que esto convino, o más bien se da a partir de una reforma que hubo, de un cambio del sistema de justicia penal que se derivó todo en el 2008. Pero no te dicen tampoco que esto tiene una relación aseverada también con el tema internacional, con la inversión extranjera, con la seguridad y certeza que se le tiene que dar a países inversores. Y a veces nada más tú escuchas compliance. Oye, tal persona tiene compliance, pues mira, se sujetó al compliance de la empresa gringa y con eso estamos cuidados. ¿Estás seguro de eso? Cada vez más, cada vez más, son las personas morales las que FGR está empezando a llevar a formularles imputación. Cada vez más ustedes van a ver en las notas que van a empezar a ir en tanto a los administradores, en tanto a los socios, en tanto a los encargados, en tanto a, vamos a decirlo así, a los miembros de un patronato. Porque a veces los miembros del patronato, la junta de socios, la junta de gerentes, dice, yo estoy salvado. No, porque si no tienes un debido compliance penal, la responsabilidad va subiendo, va escalando. Y si tú tenías de subdirector a alguien que no contaba con el perfil de entrada, vas mal y entonces vámonos para arriba y te vas con el director. Y si el director tampoco cumplía con la función, vámonos con el director general, viéndolo tal vez en un esquema público de la administración pública. Y si el administrador general no tenía tampoco el perfil, vámonos con el titular de unidad. Y algo similar sucede. Yo puedo estar en el patronato y yo no puedo decir, es que yo no sabía. Señor, no sabía que en su fundación se estaba lavando dinero. Señor, no sabía que su fundación recibía o hacía o tenía. Pues eso demuéstremelo, porque yo lo voy a mandar llamar y vámonos también con usted, porque hoy en día se puede hacer este análisis introspectivo de muchos dicen, me voy hacia la eh, patrimonio propio de la fundación, de la asociación, de la persona moral. Pues ya hoy en día también ligándolo un poco y conforme está en el propio Código Penal Federal, en los códigos penales de las diversas entidades, ahí hay un entendimiento que te dice, te puedes ir incluso brincando hacia el patrimonio del socio, hacia el patrimonio del patronato, de los que conforman el patronato, porque entonces la responsabilidad va a subir tanto que al no tener un cuidado, claro que eres responsable.
Claro que tú al no tener código de conducta, manuales operacionales, código de ética, canal de denuncias, etcétera, estás incurriendo en una responsabilidad. Me voy a permitir decirles un ejemplo de la vida real. En su momento, en una empresa te dicen, oye, pues yo estoy bien, yo tengo un compliance, tengo mi canal. ¿Cómo tienes tu canal de denuncias? Ah, pues mira, en la parte de recursos humanos está pues el teléfono en el cual lo atiende el de recursos humanos. Entonces, cuando tú ves ese tipo de canales de denuncia, tipo, y no sé si les tocó en algún momento ir a las oficinas públicas a pagar el agua, catastro, o incluso en los MPs, en las agencias del Ministerio Público, que decía buzón de quejas, y te decía, ingresa aquí su papelito, y que la llave de ese buzón de quejas la tenía un propio funcionario del área. Entonces dices, eso no es un canal de denuncias ad hoc. Canal de denuncias tiene que ser independiente. Canal de denuncias no le puede llegar la misma información a alguien que trabaja en la misma entidad. Canal de denuncias tiene que ser un tercero externo. El canal de denuncias tiene que tener inmediata reacción para poderle no avisar al director, ni al de arriba, ni al de arriba, sino directamente al consejo, a los socios, al patronato. Oye, tal persona está haciendo mal uso y que llegue directamente. Y que una vez que quede datada, una vez que quede debidamente documentado por qué, cómo, cuándo, que se tenga el antecedente de qué se hizo, qué se actuó, cómo se resolvió. Porque eso ante un hecho, eso es lo que puede salvar a la empresa, eso es lo que puede salvar a la fundación, eso es lo que va a salvar a la persona moral. Entonces, la regulación jurídica, por ejemplo, de las instituciones de asistencia privada, las personas que quieran constituir una institución de asistencia privada, así como el albacea que se prevé establecer por testamento, deberán presentar a la Junta solicitud por escrito, anexando copia de identificación de los suscriptores, currículo de las personas que integran el patronato, un programa de trabajo, un proyecto de presupuesto para el primer año de operación y un proyecto de estatutos. Eso, mis amigos, esos requisitos conforman, digámoslo así, los primeros cimientos de un compliance. Pero no me puedo quedar ahí. Yo necesito también tener, pues, un organigrama. Así sea, nada más hay 4 personas. Bueno, jerárquicamente, ¿qué hace cada persona? Jerárquicamente, cada persona hasta dónde es responsable de en los procesos. Y los manuales operacionales, fíjense que es algo que está muy instaurado en las dependencias públicas. Cuando tú entras por primera vez, cuando tú eres un jefe de departamento, eres un director, un subdirector, a veces poco se sabe, pero cuando firmas contrato y todo, muchas de las ocasiones te dicen del intranet descarga el manual de operaciones. Y ahí te dice tú qué debes hacer, ahí te dice qué tienes que hacer. A veces en el ámbito privado no se tiene esta noción. A veces sí se tiene, pero también no se tiene actualizado. Se pierde la misiva de un compliance donde te dice la actualización de los manuales operacionales tienen que ser revisados cada año, cada 2 años, por lo menos. ¿Por qué creen que de ahí nace la figura muy ad hoc, que a lo mejor también la han escuchado, del famoso Officer Compliance, traducido a nuestro lenguaje, el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es un revisor. El oficial de cumplimiento tiene que estar en la empresa, en la fundación, en la asociación. No es el auditor, no, no es el contador, no, no es el que, no, no, no. El oficial de cumplimiento es el que va a vigilar que tus modelos de prevención sean ad hoc, estén acordes a tu misión, a visión y valores, de acuerdo a tu ajuste normativo. El oficial de cumplimiento es el que va a decir, oiga, pues ya comenzaron con 5 empleados, ahorita ya son 8, ya tiene los manuales o ya tiene el nuevo diagrama de dónde están los otros 3 empleados. Ah, no, ya tiene el diagrama actualizado. No, lo tiene que actualizar, tiene que poner las funciones. Es que hemos ido creciendo y no nos ha dado tiempo. Al momento en que vas creciendo,
tienes que ir dando estos pasos también, porque si no, entonces, ese es el problema. Y aquí hay una concepción muy de idiosincrasia, dejar todo para el final. A veces están los estatutos, la conformación, y empieza a trabajar y empieza a haber éxito, pero de repente no te das cuenta que a lo mejor incrementaste, digamos, el número de acciones o incrementaste tu nivel de activos o simplemente hiciste una modificación. A veces hay quien sí lo hace, a veces lo hace alguien tarde, pero hoy en día tienes que tener la misiva de cosa que hagas para la empresa, para la asociación, para la fundación, tiene que ir debidamente datada, documentada y, sobre todo, pormenorizada qué se está haciendo. Porque esa es la huella que se va a dejar, esa es la misiva que en un tema penal va a ser circunstancial para que un juez pueda determinar, pues, si tenía, hicieron lo posible, no estaba verdaderamente dentro de sus manos, pues no vinculo. Pero también si un juez dice, a ver, espéreme, usted no hizo nada, está desactualizado, no trabajó a favor de, no hizo esto, no hizo lo otro, pues penalmente entonces sí eres responsable. Y eso es lo que a veces se nos olvida al momento, sobre todo porque en estos procesos, como ven, se recibe esta solicitud, se examina el programa de trabajo, el proyecto de presupuesto, el proyecto de estatutos, sí, pero digámoslo así, eso le sirve al momento en que te estás inscribiendo, pero ¿qué vas a hacer posteriormente? Una vez autorizada la misma, se tiene que llevar ante el protocolo, ante la protocolización del notario público. Hasta los propios notarios hoy en día, y ustedes lo saben, tienen compliance penal. Nos ha tocado, les ha tocado, seguramente hoy en día vas a notarías y hasta hay notarías que te pasan ya los datos biométricos, que te dicen, a ver, sí, muy padre, viene a firmar, a ver su huella digital, a ver su INE, los voy a cotejar con el sistema muy similar al de los bancos, de que sea vigente, de que esté debidamente, de que esté tal, y todavía te pasan una hojita, un formato muy ad hoc, así, que te dice en cumplimiento, tú tienes que decir que no estás inmiscuido en temas de lavado de dinero. Ese es un compliance penal de las notarías. Básico, sencillo, pero acuérdense porque también a las notarías les llegó en el algor penal, diríamos, y sencillo, le cayó la voladora. Resulta que antes podías hacer compraventas por más de cierta cantidad de pesos y podías llegar con 2 millones de pesos y decir, ya compré el inmueble. Hoy en día va normado, va topado. Me parece que la cifra en la cual puedes hacer transacción con dinero en efectivo en una notaría, en una compraventa, son 620,000, 650,000 pesos. Todo lo demás tiene que ser bancarizado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Transferencia de qué cuenta? ¿A qué cuenta? Cheque, copia del cheque, copia de las transferencias, el SPAY, etcétera. Eso es un compliance. A veces uno no se da cuenta cómo es que no vivimos en temas muy vinculados al compliance o a un cumplimiento normativo. Eso es el compliance, eso es lo que tengo que hacer. Lo que se prevé por parte de la Junta hacia las instituciones privadas, esa relación empieza y tiene que tener la característica de que tenga ese cumplimiento normativo de ambas partes. Obviamente la Junta lo tiene al ser parte, vamos a decirlo así, de la administración pública. Por eso se crearon. Pero al momento en que le das regulación, al momento en que das toda esta vertiente de cómo conformas tu institución de asistencia privada, cuál es el fin, cuál es la misión, al momento en que tú hablas de una fundación, al momento en que tú hablas de una asociación, efectivamente, el derecho te dice sin fines de lucro. No tienes que tener los alcances de, no puedes, pero ojo, no es que no estés obligada a cumplir con un cumplimiento normativo. Entonces, es bastante interesante, porque en su misiva, el patronato, el patrono, es el órgano de administración y representación legal en una institución, cualesquiera que fuera la denominación. Por eso es lo que les decía. Hoy en día, si lo asemejo hacia la empresa, es el consejo de gerentes.
el consejo de accionistas. ¿Y puede llegar la responsabilidad hasta ellos? ¿Puede llegar la responsabilidad ante ustedes? La respuesta es sí, si no se tiene debidamente la secuencia jurídico-normativa del alcance, la secuencia jurídica normativa de ordenar, vigilar y proteger. Es algo que no se les debe de olvidar. Toda vez de que esto lo pudiésemos ver como el gobierno, pues a lo mejor hizo o está echando mucha mano dura. Oye, pues esto, y lo hemos visto, efectivamente, pues una mano dura a las empresas. Sí, sin embargo, esta mano dura también extiende la responsabilidad hacia las personas físicas, donde ahí hablamos de otra figura jurídica, la extinción de dominio. La extinción de dominio cuando se dice, a ver, espérame, la persona moral estaba haciendo esto, iba vinculado con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Hoy en día, a veces son tendencias, pero hoy en día, la mayor parte de los delitos que le llaman a veces de alto impacto, conlleva que son ORPI, o les meten el ORPI. Y en automático ahí viene una figura que está a nivel constitucional que se llama la extinción de dominio. El Estado te puede quitar, el Estado te revierte la lógica que por mucho tiempo perduró de el que acusa tiene la carga de la prueba. Eso se llama el onus probandi. El que acusa tiene la carga de la prueba. Pero en el caso de la extinción de dominio es al revés. Al que acuso me tiene que probar que lo que yo estoy diciendo no es cierto. ¿Y por qué? Porque la extinción de dominio es justamente irse porque a veces puede ser fachada para cometer conductas delictivas. A veces tú puedes ser parte de la asociación o del patronato, pero resulta que lo estabas utilizando para lavar dinero. Resulta que lo estabas utilizando no para los fines que tú decías. Entonces, prácticamente de ahí se pudiese hacer por parte del Estado una extinción de dominio respecto si hay inmuebles, respecto si hay bienes muebles, etcétera. La respuesta es sí. Y esta figura de la extinción de dominio también, poco explorada, a pesar de que tenemos órganos especializados en extinción de dominio, ministerios públicos especializados en extinción de dominio, poco explorada, utilizada mucho sin que sea un contexto de que a las personas les preocupe. Pero fíjense aquí lo que les estoy diciendo. A las empresas, en el caso en concreto al patronato, sí le debe de preocupar. Que la extinción de dominio es cuando el Estado dice, tú estás simulando algo que no es o algo que no tienes. Y entonces me lo vas a tener que probar. ¿Cómo adquiriste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo realizaste? Y volvemos al tema. Si tienes un compliance, si tienes un ordenamiento en el cual tú puedas decir, estos son los libros, estos son mis manuales, este es mi protocolo, esto es lo que yo hice, esto es lo que he iniciado y se ha realizado, o sea, es ahí donde puedes quitarte un poco la carga, es donde puedes señalar. Entonces, es interesante esto, porque si bien es cierto, parecería que los límites los va a dar o se van a tener a través de un carácter administrativo, lo cierto es que este carácter administrativo va a llegar a un tema penal. Por eso es que le ponen compliance penal. Muchas empresas, asociaciones, fundaciones se centran más al programa de prevención del lavado de dinero y dicen, pues yo cumplo, yo no hago lavado de dinero. Y puede ser que no hagas lavado de dinero, pero por ejemplo, hay códigos, muy en concreto el Código Penal de Yucatán, que te dice una persona moral puede hacer homicidio. Tú dices, ¿cómo? Sí, una persona moral puede hacer defraudación. Una persona moral, o sea, ya te vas a tipos penales que luego dices, pues ese tipo penal no me suena, no me hace match. Y esto es porque hoy en día con el compliance penal se ha atendido a la naturaleza de los delitos de comisión por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente la institución, la asociación, la fundación,
tiene y reviste un carácter de ser, vamos a llamarlo así, garante de que no se cometa, garante de que no suceda. Oye, ¿por qué al que contrataste, pues en el vehículo lo utilizó mal y secuestró a una persona? Lo primero que te preguntaría es, a esa persona que le diste el puesto de chofer, ¿cómo fue su ingreso? Esto es, ¿qué pides en las entrevistas para contratar a alguien? ¿Cuál es la currícula? ¿Cuál es el tipo de entrevista? ¿Cuáles son las preguntas que realizas? Ah, ¿no tienes eso? Entonces, desde ese principio estás faltando, estás fallando. Entonces, fíjense, de lo básico se va a que todo empieza a ser una bola de nieve. Una bola de nieve que se empieza a juntar y ya cuando es una gran bola de nieve es donde nos vamos a poner en el rubro de ya no la puedo detener. Pero ese ejemplo tan sencillo es lo que sucede, que a veces no tenemos ni siquiera el control de, oye, pues voy a contratar, a ver, pues pásamelo, ¿tú me lo recomiendas? Sí. Y no queda un expediente, no se arma un expediente, no le das el kit de bienvenida. Oye, mira, vas a trabajar en esta institución de asistencia privada, muy en concreto en la Fundación Arcos. Nosotros ayudamos a hacer esto. Tu responsabilidad es esta. Tu trabajo es este. Siéntete orgulloso de pertenecer al mismo y vamos todos a hacer un equipo. Eso es lo que en Estados Unidos le llaman el Welcome Kit o kit de bienvenida. ¿En cuántos lugares de trabajo te dan el kit de bienvenida? Casi no te lo dan. Y ahí es una primer falta, una misiva. Ahí ya estás en una desobligación que si va creciendo se convierte en un tema penal. Por eso es que hoy en día sí las empresas ya están empezando, sí las asociaciones, sí todas las personas morales están empezando a ver que creo que sí tengo que entrarle al compliance. Creo que sí tengo que atender a lo de la norma penal. Creo que sí puede llegar un tema penal a darme alcance, a pesar de que yo diga nada tiene que ver. Yo lo que hago es ayudar a animalitos, gatos, perritos sin hogar. Sí, pero la pregunta es, ¿y recibes fondos? ¿Estás regulada? Sí. Y si el día de mañana a través de pues ese inmueble o ese mueble en el cual un vehículo tú tienes para transportar sucede y pasa un accidente y el chofer que va mata a una persona, ahí entraría solidariamente, ahí entraría una responsabilidad. La respuesta es sí. La respuesta es, hay que atender, hay que ver, hay que observar. Miren, algo tan burdo también para que quede un poco más claro. ¿Qué pasó con el hecho de hace, me parece que 2 semanas, de la persona que ingresa a una taquería y le avienta un ladrillazo a una persona? Ahí la pregunta es, taquearte, me parece que fue el restaurante, la cadena, no tiene un compliance, porque de entrada es cómo previenes, o sea, cuál es tu sistema para filtrar qué personas pasan, qué personas no pasan. O sea, tan fácil es, entonces yo paso con un ladrillo, lo mismo es que con un arma y entonces lo hago. Ahí tú tienes responsabilidad. Porque hoy en día lo que busca el Estado es salvaguardar, proteger. Muchos dirán, no, eso es un exceso, pero es que es lo que busca el Estado, donde también te dice, socialmente hay una responsabilidad, tienes una obligación, tienes una misiva. Entonces, técnicamente, ¿qué es un compliance? Es un blindaje. Técnicamente a mí, ¿para qué me sirve que en mi asociación, en mi fundación, pues tenga estos parámetros de conocimiento? Porque puedo blindar. Y la voy a blindar no es porque esté haciendo cosas malas, la voy a blindar porque pueden confluenciar factores para que puedan llegar hasta mi fundación, hasta mi asociación. Y si la misma, una vez que llega, técnicamente sale dañada, sale manchada por terceros, pues yo tengo que decir, yo no tengo nada que ver. Pero si no tengo ni siquiera ese control, ese blindaje, como una ola, se lleva todo. Entonces es ahí donde dices, luego entonces sí tiene que haber entonces la obligación, sí, claro, porque fíjense bien, si les digo que la lógica es los accionistas, el consejo de administración,
consejo de gerentes, consejo de patronos, el patrón, pues claro que tienen un rango de responsabilidad, porque el rango de responsabilidad conlleva ustedes qué están haciendo para vigilar, ustedes qué hacen para que no se dé. Y la excusa no puede ser, es que yo no soy abogado, es que yo no sé del tema jurídico, es que yo no soy contador, es que yo no soy. No se vale esa respuesta. La respuesta es si tienes y no tienes el conocimiento, pues allégate de que quien te pueda realizar lo haga correctamente, eh, haga lo que se tenga que hacer. Entonces, técnicamente, ahí es donde entran estas circunstancias, estos factores que son muy, muy, muy interesantes y que al mismo tiempo nos lleva a decir estas obligaciones, cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador. Fíjense, ya empieza a causar un sentido de, pues ahí, entonces si la obligación es cumplir y hacer cumplir, entonces tengo que tener el cumplimiento de entender la regulación normativa, donde tengo que tener la visión del tema penal, cómo hacerlo, representar a las instituciones y administrar sus bienes de acuerdo a los estatutos y lo dispuesto por la ley. Perfecto. No es más que algo que también en este segundo renglón es importantísimo. Tienes que supervisar, tienes el encargo de bienes, de administrar. Y ahí se pueden configurar tipos penales en contra del Estado. La defraudación, ahí se puede cometer en contra del Estado como el cohecho, ahí se puede cometer en contra del Estado como muchos factores. Que de verdad, cuando abres la baraja, les voy a decir básicamente y en un contexto plano, liso, los tipos de delitos, esto es, los códigos penales de las 32 entidades de la República Mexicana y el Código Penal Federal, en concreto hablan de más de 2,400 tipos penales. De esos 2,400 tipos penales, los mismos los puede cometer una persona moral. Llámese fundación, llámese asociación, llámese SA, SR. Una persona moral puede cometer esa cantidad de delitos. Claro, tienes que ver, tienes que atender, tienes que observar la naturaleza. Pero nada más para que se den un parámetro. Se puede cometer ese total. Estaba hablando de los tipos penales con sus subclasificaciones y a veces con los tipos penales que en esas subclasificaciones todavía tienen agravantes, todavía tienen circunstancias de modo, tiempo, lugar. Entonces, es muy importante que cada vez más uno pueda darse cuenta que sí se tiene que actuar, que hay que ocuparse, no preocuparse, en atender en razón a los mecanismos, a los procedimientos, donde tengo que cuidar al personal que preste los servicios a la institución, que se cuenten con los conocimientos. Otro rubro, a veces sí explorado, poco explorado, la capacitación acorde. ¿Qué tipo de capacitación das? ¿Cada cuánto das la capacitación? Ahí se habla que por lo menos en un compliance penal de prevención, una empresa debe de tener código de ética, debe de contar con canal de denuncias, debe de contar con manuales operacionales, debe de contar con justamente lo que decimos ahí, capacitación. ¿Cada cuándo te capacita? ¿Cada cuándo en qué te capacitan? ¿Cuál es el diploma que te dan? Hay una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Hay una certificación que puede venir incluso de carácter internacional. Hay una certificación que puede ser tal. Esa capacitación, ¿para qué te sirvió? ¿Cómo lo empleaste? La capacitación tiene que tener a su vez una evaluación. ¿Cómo te evaluaron? Nada más tomaste el curso y ya. Estos luego cursos que se suelen dar mucho en la administración pública, ética del servidor público. Tiene que haber un examen. ¿Se acreditó el examen?
Cursos como motivación personal. ¿Cuál fue la evaluación? ¿En qué consistió? ¿En línea? ¿En presencial? ¿Qué se hizo? No, es que ahí están las fotografías. Eso no es suficiente. Eso ya no va acorde. Eso ya no tiene, sino que tiene que ir, una vez más, y lo repito, a tu objeto, a tu misión, a tu visión, a los valores que tienes en tu fundación, en tu sociedad. ¿Por qué? Porque al final del día eso es lo que va a evitar que el día de mañana se pueda decir, tú has cometido un hecho que la ley penal señala como delito. Porque hoy en día un hecho que la ley señala como delito, mis estimados, es un estándar mínimo muy bajo. ¿Esto qué quiero decir? Si ustedes abren la Constitución y se van al artículo 16 constitucional, ese artículo habla de el hecho que la ley señala como delito. Cuando tú dices, ¿y qué es un hecho? Ah, pues bueno, que encuadre en un tipo penal. Oye, ¿qué requisitos? Basta con que haya datos. Ya no es como antes. Tampoco tiene que ver de que, entonces si me presentan y dan datos y quedo vinculado al proceso, ya soy culpable. No, pero ojo, hoy en día cada vez más sí te vinculan a proceso con un mínimo de datos. Es que al parecer hubieron transacciones donde no se puede identificar el fin de los recursos o donde no se puede identificar el monto del recurso completo. Ese es un dato. Si eso yo lo presento a un juez, les puedo asegurar que la mayor parte de los jueces, en su 90%, siempre hay excepciones, pero dicen, hay un dato que me está aportando el Ministerio Público, se vincula a proceso. Y entonces dices, ¿cómo? Y no es la persona, hablo de la persona moral, donde puede haber medidas cautelares, como que se le congelen las cuentas, como que no pueda hacer uso de los activos, como que al patrón, al trabajador, que de acuerdo a la responsabilidad, se le decrete también una prisión preventiva justificada. Y ya ven que aquí en nuestro país la prisión preventiva no se da casi. Entonces, ojo, porque sí hay hoy en día esa obligación, ejercitar las acciones y defensas que correspondan a la institución. Eso es prácticamente cuáles son tus manuales de operación, cuál es tu código de conducta, cómo están regidos tus procesos que señalen la persona encargada del área de juguetes de la fundación tal, pues su misiva es atender y observar la calidad de los juguetes que lleguen a la misma, que muchos pueden ser donados. Esta calidad debe de cumplir con tal y tal y tal, a partir de la norma oficial mexicana tal y tal y tal. Ejemplo, ustedes dirán, ¿tan pormenorizado debe de ser? La respuesta es sí. Sí, entre más pormenorizado y protegido pueda llegar a estar el manual de función, mayormente puedes tener la aseveración de hacer una defensa penal. Claro, pensando en que llegues. Oiga, pero yo tengo todo eso, pero nunca he estado en un tema penal. Qué bueno, porque al final del día, ¿cuál es la primer misiva que decíamos del compliance, del cumplimiento normativo? Prevención. Yo me vacuno, ¿para qué? Para no contraer COVID. Y si nunca lo contraigo, pues hice mi labor de prevención, me vacuné. Oiga, pero yo tengo compliance, yo contrato un oficial de cumplimiento, yo contrato auditorías, nos hacen auditorías, tenemos que incluso dar cuenta a la junta de asistencia, etcétera, etcétera. Qué bueno. Eso es lo que tienen que hacer. Seguramente eso lo hacen 2, 3, 5, 20, 100, pero hay 1, 2, 3, 4, 100 que tampoco lo hacen. Y es ahí donde se atiende. Que la cuestión es que cuando ya llega el tema penal es cuando ya está incendiado la casa. No tienes el extinguidor para poderlo apagar. Cumplir para el objeto que fue constituida la institución, no grabar ni enajenar los bienes que pertenezcan a la institución, ni comprometerlos en operaciones de préstamo, salvo caso de necesidad. Eso lo entendemos por la propia concepción de lo que es una fundación, lo que es una asociación, lo entendemos, pero puede llegar a suceder también. ¿Cuáles son los controles?
En del banco hay firma mancomunada. ¿Cada cuándo haces la renovación de las firmas? A veces cuando no, ¿cuántos no lo hemos visto? Ay, échate mi firma. Y alguien que empieza a saber la firma de otra persona, lo que hace es, con ese exceso de confianza, a veces un exceso de confianza empieza a caer en que se convierta en un delito. Lo hemos visto, asuntos que llevamos en el despacho, de repente la persona de todas las confianzas era la que estaba haciendo la firma y sacando cheques mínimos al portador de 3,000, 5,000 pesos, pero hacían una cantidad de más de 300,000 pesos. Y no lo detectaba la parte contable. Es un asunto real que tenemos aquí en la Ciudad de México. La persona de más confianza, que además sabía hacer la firma del contador, sabía hacer la firma de la otra parte que era una cuenta mancomunada, se aventaba las firmas y se sacaba de 3,000 pesos, 2,500, etcétera, etcétera. Claro, la empresa tenía un activo de más de 10 millones de pesos. Pues de poquito a poquito dicen es el robo hormiga. Pero al final del día es, ¿y cuáles eran tus controles? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo atendiste? ¿Quién denunció? ¿Quién es el ad hoc para denunciar? Muchos dicen el jurídico, para el que está en el jurídico, el que es el abogado y está en la parte, y ese abogado a su vez, ¿a quién le rinde cuentas? ¿A quién le pasa factura, vamos a llamarlo así? Todo eso, mis amigos, es lo que contiene, lo que conlleva en sí ese cumplimiento normativo al cual hoy en día la ley nos obliga. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se va a determinar en un sentido ascendente. Inician y pueden iniciar con un trabajador, pero se puede ir subiendo al comisario, se puede ir subiendo al consejo de administración, al consejo de gerentes, se puede ir subiendo al patronato, a los patronos, hasta llegar al patrimonio de la empresa. A mí lo que me debe de causar sentido es que yo tengo que cuidar a quién, pues a la cúpula, a los de arriba. Al mismo tiempo tengo que estar yo respondiendo, previniendo el funcionamiento de mi fundación, focalizando la responsabilidad de la persona sin que rebase funciones, respondiendo a las operaciones que se lleven a cabo. Porque al final del día eso busca y eso es un compliance. Donde, claro, burdamente podríamos decir, es el trabajador, pero la pregunta que se va a hacer la autoridad es, ¿y quién puso a ese trabajador? ¿Y ese trabajador tenía el perfil? ¿Y ese trabajador hace cuánto tiempo? Y a lo mejor el trabajador puede decir, yo ya le había dicho al patrón, pero nunca me hizo caso. ¿Cómo le hizo para avisarle al patrón? No, pues le llamé. Ah, no cuenta con canal de denuncia. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? Cuando ingresó no le dieron a conocer todas las áreas o le dijeron que ante un hecho a dónde pues no. Entonces, algo tan sencillo empieza a escalar, a escalar, a escalar, y donde la autoridad lo que ve es, ¿había prevención o no había prevención? ¿Estaba la estructura debidamente cuidada? ¿Estaba eh, simplemente todo acorde, ad hoc? ¿O realmente la necesidad era otra y no se atendió sino hasta que ya estaba el problema? Abstenerse de cancelar hipotecas, abstenerse de nombrar a personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad, no entregar dinero, mercancía o valores que estén amparados con documentos. Miren, esto es lo normativo. A veces esto por brincarse procesos, ¿cuántos no realizan el efecto de ahorita pongo y luego me reembolso? Eso está mal. De ahí de entrada ya estás incumpliendo con un compliance. Yo sé que la lógica va a ser, pero pues es que eso es para hacerlo rápido. Sí, la cuestión que es, el problema es que si eso no queda debidamente documentado, datado, si no se dice el por qué y el quién era el obligado a y por qué, a lo mejor el problema no escala lo penal. A lo mejor dicen, yo lo he hecho y no ha pasado nada. Pero vuelvo a repetir, tú no tienes que preocuparte, tienes que ocuparte. Si el día de mañana les pasa, es ahí donde dices, ¿y ahora qué hago?
que ya no vas a tener forma de poder reajustar, ya no vas a tener la forma para poder decir, corrijo. ¿Me explico? Si lo tienes y nunca lo has usado, qué bien. Si no lo tienes y tampoco nunca ha pasado nada, pues qué mal, porque ese es el momento en el que debes de actuar, en el que debes de hacer, empezar a realizar. No es difícil, no es cosa de otro mundo, no es cosa que no esté ya dado. Simplemente es un ordenamiento a la empresa, pero un ordenamiento donde no nada más es de, pues, ¿qué pongo? ¿Qué hago? No, es un orden verdaderamente tiene que atender a las características. Obviamente, si nos vamos a un sistema nacional anticorrupción, si hablamos de que les decía que compliance es parte de una tripartición en tanto a lo civil, en tanto a lo administrativo y lo penal, pues vamos a tener la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Son sujetos a esta ley y ahí tenemos la fracción tercera, los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Claro, y que, ojo, una falta administrativa se puede volver un tema penal, la respuesta es sí. Una falta administrativa puede llegar a una conclusión de hablar de cárcel, la respuesta es sí. Entonces, mucho ojo con ello, porque también hay quien dice, no, pues eso es administrativo, como cuando luego en la vida coloquial, no, es civil, no va a pasar nada. No, claro, pero ya que llega también de que te piden los alimentos vía penal, ahí sí ya es penal. Y ahí sí ya vas a comparecer. Y ahí sí, si hay un incumplimiento, puede ser incluso de prisión preventiva. Entonces, ya ahí sí ya no gusta y yo debo de entender, yo debo de saber esta justamente implicación que tiene. Esta misma ley, en el capítulo segundo habla de las faltas administrativas graves. ¿Se permite en el tema administrativo hablar de la gravedad? Sí. En lo penal ya no puedes hablar de delitos graves. Eso ya no existe. Ya no hay delitos graves. Con la modificación hacia el sistema penal acusatorio, como hoy en día se le conoce, ya no hay delitos graves. Simplemente se atiende al delito de acuerdo a su naturaleza de comisión. Y en este sentido se habla de que la naturaleza del delito hay delitos oficiosos y delitos no oficiosos. Los oficiosos sí llevan implícita una prisión preventiva. Por eso es que es prisión preventiva oficiosa. Y los delitos que no son oficiosos, pues hoy en día pasan por un escrutinio de aplicar una medida cautelar. Existe un catálogo de más de 14 fracciones, donde la prisión preventiva justificada tiene que ser la última. Antes puedes imponer, puedes combinar, puedes hacer cualesquiera. Pero en el tema administrativo es de las faltas administrativas graves. Pero vean estas faltas administrativas. Cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, simulación de actos, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo. Estos son tipos penales, señores. Y muchas de las ocasiones tipos penales, y cuando tú ves la penalidad del mismo, hoy en día son tipos penales que luego no te aceptan el acuerdo reparatorio, que no es tan fácil negociar, que traen penas que pueden decir de 7 años a 20 años de prisión. ¿Cómo? Oiga, pero si casi trae lo mismo que un homicidio simple de 8 años a 20 años. O sea, ¿puedo ir a la prisión? Sí. O sea, sobre todo porque hoy en día el Sistema Nacional Anticorrupción lo que trata de hacer es volverse y ser un sistema administrativo penal, como es hablar de un contexto de un derecho penal familiar, como es hablar de un derecho fiscal penal. Por eso es que el penal es el huelemoles de todo, perdón por la palabra, pero lo penal está en todos lados. Yo no puedo ver distintamente o indistintamente lo penal sin confluir respecto de por qué, cómo, cuándo, dónde. Estas faltas administrativas son tipos penales y son tipos penales sancionados, investigados.
En las propias fiscalías, ¿por qué creen que se ha creado las famosas fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción? Ah, eres servidor público, vámonos. Ah, eres servidor público, pero aparte recibiste dinero. Sí, ah, el particular no va, también va el particular. ¿Por qué? Porque para configurarse el cohecho, si bien es cierto, no tiene el carácter de servidor público, lo cierto es que vamos a ver entonces qué hizo el particular. Ah, dio dinero para ganarle licitación. Ah, dio dinero para que le dieran a su asociación. Ah, desvió recursos junto con el servidor público al momento de, entonces, no. Ahí dice, no reciben dinero del presupuesto, ¿no? Pero en algún punto puede confluir el dinero en algún punto puede estar inmiscuido el tema en algún momento la unidad de inteligencia financiera, es lo que muchos dicen, es que la WIF solo puede incautar cuando son temas internacionales. Hoy en día no es así. Hoy en día incluso hay un depósito de más de 80,000 pesos, se tiene que dar aviso sí o sí. Y esos 80,000 pesos se tiene que ver si es algo normal o irregular y empiezan a subir los reportes. Son 5, 6, 7, 8 depósitos de tal cantidad, ya pasas a otra esfera donde puedes decir, no se van a dar cuenta. Cuando menos tú ya te estás dando cuenta de que está siendo investigado por atrás. Ayer salió un tema relevante por la Suprema Corte de Justicia, darle la facultad a las autoridades que en los temas fiscales pueden y deben contravenir el secreto bancario. Esto es meterse a ver cuál es la actividad bancaria, qué es lo que estás haciendo y no se quiebra o se quebranta lo conocido como el derecho a la intimidad. Ayer lo resolvió la Corte, que siempre y cuando sean estos instrumentos, organismos dados y tenidos hacia temas donde se pueda considerar, se tiene y se da. Ahora bien, esto es una muestra, porque en el compliance, como les dije, claro que se vincula a lo administrativo. No, pero yo soy fundación, no hay necesariamente relaciones, hay necesariamente muchas de las ocasiones en este reporte, en esta circunstancia, en pertenecer a la junta, implica necesariamente el ver, oye, te lo voy a pasar, oye, te voy a echar la mano, oye, voy a hacer, empieza a ver estos, y por eso es que se ven esos tipos penales, aunque no seas justo, no lo eres, pero ojo, no quiere decir que no vayas implícito en esta misiva de tipos penales. Hay unos muy en concretos, pero lo cierto es que como persona, como parte de, puede y se te da en la misma. Por eso les decía, tienen que ver la naturaleza más allá de lo que a lo mejor incluso en las charlas, en lo que estudié, en lo que vi en su momento. Hoy en día todo ha cambiado. Hoy en día ya no puedo hablar nada más de, por ejemplo, una persona moral no tiene penas. Y hay quien luego dice, es que las penas hacia las personas morales no son penas, son consecuencias jurídicas. Esa es la palabra. Es que los adolescentes, la pena, el adolescente no, es como tal una sanción o una falta administrativa. Entonces, eso va dando un vuelco de que hay por ello estar en la misiva de la mayor actualización, la mayor pormenorización que uno mismo incluso pueda llegar a hacer, va a contribuir a entender qué es lo que se debe de buscar, los alcances en los que se debe de estar y la misma, porque ojo, técnicamente aquí hay una circunstancia de responsabilidad penal, sí, para las personas implicadas, sí, para los patronos, pues volvemos al tema, si es que no hay una regulación ad hoc con tener un compliance, con tener un cumplimiento hacia la normativa, hacia el esquema, se puede dar. Ahora bien, por eso les digo, viéndolo en la visión prevención, detección y reacción. Si tú previenes, no vas a tener mayor inconveniente. Si no previenes, es ahí donde, pues lo que ya estás haciendo es jugando o jugándotela por algo donde necesariamente puede que pase. Lo cierto es que también puede que no pase, es como los que dicen, yo nunca he pagado al SAT y he tenido ingresos y nunca me han encontrado. Bueno, no lo has hecho, no crees que sea conveniente, no pasa nada. Pero el día de que te digan, a ver,
vamos a analizar de 5 años para atrás. Ah, mire si tenía ingresos. Ah, mire si tenía montos. Ah, su autodeterminación al cual usted tenía derecho y siempre dijo que era ceros, pues resulta que tenía que hacer esto. Véngase para acá, vamos a hablar. Es algo donde tenemos que prevenir. La cultura de la prevención es lo que debe y tiene que atenderse, porque si no lo hacemos, no es que no estemos bien, sino que estamos mal, pero pues tenemos que encontrar el método y la solución. Sobre todo porque, bueno, al final del día hay un eje, al final del día hay una circunstancia, al final del día está implícita la reforma en materia penal. Al final del día la reforma en materia penal trae vertientes donde muchos dicen, solo la materia penal atiende al proceso. Y no es cierto. La materia penal como tal que se modificó atiende a seguridad pública. La materia penal como tal atiende a la delincuencia organizada. Y ahí va a haber tipos penales que muchas de las ocasiones se utilizan como gancho. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. En automático ese va con un tema de delincuencia organizada. Esto es un tanto entender el porqué, la misiva, la comprensión a lo que debemos hacer. La regulación en el Código Nacional en tanto a las empresas que pueden cometer una responsabilidad, pues está propiamente en el 421 del Código Nacional. Es una regulación de no más de 6 artículos, 421 al 428. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos encontramos? Porque si no, entonces ahí están las notas. Pasa un hecho y de repente es de, y se fueron con la empresa. Cuando ves quedó vinculada a la empresa y cuando ves ya quedó clausurada la empresa. Hoy en día está empezando a ver esta visión. Tampoco es de que va a llegar ahorita, ¿no? Realmente les puedo decir, todavía no se tiene la concepción, como en otros lugares, como en otras latitudes, de hasta dónde, por qué, cómo, cuándo, qué es lo que puedo hacer. Pues si se dan cuenta, la reforma penal no nada más es proceso, trajo un cambio muy importante, la responsabilidad de la que se puede atañir a personas jurídico-morales. Punto. De la naturaleza en donde hasta dónde puedo hacer, cómo es que no debo de tenerlo y que al final del día tengo que observar que dentro de la misma hay operaciones en el rubro que pueden estar susceptibles. Hay actividades que pueden estar susceptibles a una comisión que la ley puede hacer ver como un delito. Sobre todo, claro, vendrá la parte siempre y va resguardado con este sistema la presunción de inocencia. Y nadie podrá ser abatido en su presunción de inocencia hasta que en una sentencia se demuestre su culpabilidad. Y para ello es un proceso. Pero para, si puedo evitarme un proceso penal, lo que a veces decimos los penalistas es evitémoslo. Porque una vez que estás ya en un proceso penal puede durar, sin que tengas una sentencia firme, pero puede ir de 1 año a 6 años, aproximadamente hoy en el enfoque del sistema penal. 1 año a 6 años. Sería desgastante, sería agotador cuando a lo mejor lo que se pudo hacer es prevención, lo que se pudo hacer es atender y tratar de dar el mismo, sobre todo para la circunstancia de salvaguarda, de blindaje a cada una de las circunstancias, atendiendo a simples cuestiones. ¿Qué debo de hacer? Pues primero, hoy en día me parece que lo partiríamos en hacer un diagnóstico. ¿En dónde nos encontramos? ¿Cuál es el diagnóstico que tengo? En tanto a mi fundación, ¿qué tengo? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo atender? ¿Qué políticas de prevención tengo? ¿No tengo políticas de prevención? Ok. ¿Qué políticas de detección tengo? ¿Y qué políticas de respuesta? Lo ideal es que tuviera políticas de prevención, detección y respuesta. Lo ideal. No tengo, perfecto. Cuento con un código de ética, pero un código de ética enfocado al tema penal.
Un código de ética que haga desde la misiva de entender que no se puede hacer una conducta con apariencia de delito. ¿Cuento con ello? No. ¿Tengo el código? Sí. ¿Está ajustado a lo penal? No. En mi diagnóstico, ¿qué tendría que decir como vertiente? Pues hay que ajustarlo. ¿Lo puedo hacer yo? Probablemente, seguramente, a lo mejor tengo que contratar los servicios. ¿Para qué hago eso? Pues para salvaguardar. Segunda pregunta, ¿mi código de ética tiene un enfoque penal? ¿Por qué necesito un código de ética con un enfoque penal? Porque el código de ética va a ser el que va a salvaguardar junto con el canal de denuncias, técnicamente el cómo se trata de prevenir que dentro se cometa un delito. Y el más importante, existen manuales operativos. Tengo una hoja que diga a qué estoy obligado a hacer y a qué no estoy obligado a hacer. Existe un cuaderno en el cual se diga, existe un diagrama en el cual se dice el patrón, el patronato o 7, 6 trabajadores, un trabajador, 2 trabajadores. ¿Por qué esos trabajadores? ¿Qué puesto? ¿Qué cargo? ¿Qué clave incluso dentro del manual operativo tiene? Y la más importante, existe y cuento con un programa de capacitación. Capacito en los tópicos acorde a mi misión, a mi visión, a los valores que tengo. Eso lo pueden ustedes realizar, eso se puede hacer de primera mano con un diagnóstico. A partir de allí, si respondo y digo, este sí, este no, este tal vez, este no estoy segura, este no, pues entonces el diagnóstico, ¿qué es? Pues es como cuando vamos al médico. Señor, tiene alto el colesterol. Señor, tiene alta la presión. Señor, tiene alta el azúcar. Perfecto. Entonces, en una, tengo que bajarle a las grasas. En otra, tengo que tranquilizarme y comer a horas. Y en otra, pues, no tengo que tomar tanta azúcar ni tantas cosas azucaradas. ¿Se puede realizar? Sí. Eso es un programa de cumplimiento normativo. Eso es algo a lo que tengo que buscar, porque eso mismo, como decía, me va a exonerar, va a hacer que yo en algún punto penal no pueda ser encontrado responsable de una omisión por comisión. Esto es, a lo que yo estaba obligado y no lo atendí y no lo hice. Porque la reforma en estas vertientes tiene esa visión, tiene estos ejes, como les pongo. O sea, no nada más es el proceso y el proceso de adultos y los juicios y la oralidad. No, 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 no. Va más allá. Conlleva un cambio a la seguridad pública, conlleva un eje que se intersecciona con la administración pública, conlleva un eje en tanto a dotar de derechos a las partes del proceso, conlleva un eje incluso de ejecución penal, cómo se están trabajando en las cárceles. Ustedes dirían, y eso tampoco, bueno, puede haber una fundación que se trate o lleve a ver este tipo de circunstancias, donde a lo mejor en un trabajo pro bono vamos a hacer para sacar a personas de ese proceso, ¿cómo lo realizas? ¿Por qué? ¿A través de qué? Tiene, se da, se tiene. Son nociones donde tenemos que dejar hoy en día un tanto, a veces ya la función de nada más ver tal vez lo que realizo, sino tengo que ver un enfoque gradual. ¿Cómo es que mi materia se va a concatenar transversalmente con muchas otras funciones? Y es ahí donde justamente la pregunta es, ¿se puede imputar un delito en consecuencia de la investigación de una falta administrativa por el patrono o se puede imputar un delito a partir del patronato, del patrono, por la inobservancia en tanto a una ley, y entiéndase ley sustantiva, que puede ser el Código Penal, pero no nada más hay tipos penales en la ley sustantiva. Entiéndase una ley general, entiéndase una ley nacional, entiéndase una ley
que pueda ser especializada. ¿Se puede? La respuesta es sí. La respuesta es, estos 2.400 tipos penales están allí y por lo tanto, si la respuesta fue sí, mi atención es prevenir, atender y en su momento esperar que no pase, porque eso es lo importante. En lo penal yo no deseo que pase, pero si hago todo, por ejemplo, yo pues no tengo trabajo, pero no pienso en robar, pues estoy previniendo, estoy haciendo parte de mí. ¿Para qué? Pues yo no quiero ir a la cárcel. En algo tan burdo es algo similar. Si yo atiendo y entiendo que debo de hacer y lo hago, no voy a tener problemas. Si yo entiendo, atiendo, pero no hago, puede que no tenga problemas, no pasa nada. Pero el día que tenga el problema es ahí donde va a surgir la circunstancia. Esto es muy interesante. Ahora bien, nada más imagínense, hablar de una materia de compliance penal en algunas instituciones conlleva a que ya se están haciendo especialidades, diplomados, o en su caso ahorita se está haciendo la maestría en la UNAM de compliance penal, 2 años para estudiar este tópico. Esto debe de ser la ignición, el despegue para que cada vez más ustedes, de acuerdo a donde se encuentran, tengan en el radar que hay que profundizar, que hay que ahondar, que hay que realizar. 1 hora, 2 horas, 10 horas, no es suficiente hacia un tópico tan vasto y un tópico que corresponda al procesal penal y al mismo tiempo al penal sustantivo. Y luego entonces tendríamos incluso que también atender y entender el mismo. Esto es simplemente para decir, hay que hacer un diagnóstico. Si se logra, si lo que pude transmitir es en uno, en algunos, en varios, decir, pues hagamos el diagnóstico. El diagnóstico sale de ustedes mismos. ¿Y por qué? Porque ustedes conocen a la fundación, porque ustedes están en la fundación, están en la sociedad. Entonces, es más que imperante que ustedes pueden hacer el mejor diagnóstico. ¿Quién mejor que uno para hacer un propio diagnóstico? Me duele la cabeza, sí, lo siento. Lo tengo, sí, no lo tengo, perfecto. Si tengo un no, pues trabajar en ello. Si tengo un sí, ver si está actualizado. Si tengo un sí y no y tengo más sí que no, pues simplemente ajustarlo. No es con lo que yo diga. Se puede también atender y ajustar a pormenorizaciones que para sus intereses puedan llegar a tener la naturaleza. Pero la cuestión es realizar. No quedarse y decir, bueno, sí, pero pues a mí no me ha pasado nada, mejor lo dejo así y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto es como un seguro de un automóvil, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Si nunca pasó, hay quien dice, entonces pagué sin recibir. No, pagaste porque te protegiste y esperas nunca pasarlo. O sea, no, no creo que es pago un seguro de auto y lo que quiero es estrellar el auto y que tenga pérdida total. No, es prevención. Entonces, la materia penal muchas de las ocasiones no se vincula con prevenir, a pesar de que la seguridad pública es parte de la prevención y parte de un proceso penal. Pero esas circunstancias y latitudes es lo que a veces nos lleva a que como ciudadanos, y esta es una idiosincrasia, no prevenimos. Y créanme que si prevenimos, vamos a hacer y lograr muchas más bases de la misma, ¿no? Les quiero agradecer y justamente y también dejar tal vez parte para dudas, nociones. Por ahí trato de ver el chat, pero luego para manejarle uno y otro, pero es eso. Ojalá haya podido transmitir, ojalá haya podido darles la misiva de lo que se busca, lo que se pretende y lo que se debe de hacer. No porque también lo diga Esteban Arcos, no, está en ley. Fundando y motivando está allí. Bueno o malo, ya está. Es lo que luego también uno puede decir, pero eso que eso no debe de ser, está allí,
¿no? Les agradezco y muchas gracias. Qué amables. Muchas gracias, maestro Esteban. Si nos permite, vamos a dar lectura a algunos comentarios y preguntas que fueron colocando a través del chat. Tenemos un primer comentario y nos especifican que las instituciones no son servidores públicos, ya que no reciben dinero de presupuesto. ¿Puede comentar algo? Sí, no, no, claro, fue una parte de la que me parece que fue compañera, compañero o alguien. Efectivamente, sí, que quede claro, no son servidores públicos, pero ¿por qué se relaciona el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por qué en algún punto se ve la ley? Porque, por ejemplo, el tipo penal de cohecho, claro que conlleva que necesariamente hay un servidor público, alguien que está, con alguien que está afuera. Esto es un poco lo eh, paradójico que algunos funcionarios políticos han dicho, es que para que exista corrupción tiene que venir de alguien de la ciudadanía y de alguien del servicio público. En ese sentido es que se puede dar. Ejemplo, mi fundación quiere ganar o quiere tener fondos para y hace una especie de círculo. Me pongo de acuerdo con otras fundaciones para que todas digan que fui yo. Pues de cierta manera estoy siendo cómplice porque estoy siendo parte y le estoy dirigiendo a que se dé, a que se tenga, a que se pueda dar. Existe y se puede dar circunstancias en atención a los tipos penales. Muy importante. Tienes que ver el tipo penal, si se exige la calidad o no respecto de la misma. Pero también se tiene que observar, porque la misiva, incluso hasta para poder tener la inscripción en la Junta de Asistencia Privada y dices, te hizo falta un documento, écheme la mano, ahí es un tipo penal. Algo tan sencillo que digas, ni siquiera recibí dinero, ni siquiera soy servidor público. El hacer esa conducta hoy en día va sancionada y no solamente al servidor público, se atiende también a la persona privada o a la persona moral. Muchas gracias. Siguiente afirmación. Si una IAP recibe fondos públicos de alguna dependencia o entidad gubernamental, inmediatamente se le aplica esta ley, ¿correcto? Inmediatamente se tiene que observar si dentro de la misma existen los parámetros para atenderla. La respuesta es sí. De ahí incluso puede abrir la posibilidad de alguna otra normativa, de alguna otra ley en especial. Sí, habría que atender, pero de momento esa sería en un primer inicio para atender o observar. La respuesta es sí. De ahí pueden venir algunas otras. Por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, supletoriamente por un tema de si sí hubo, pero se va a revisar la transacción, el timbrado, el CFDI, hoy en día acuérdense que estamos en la facturación 4.0, el dar de alta con la constancia de RFC al trabajador, etcétera, 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 etcétera. Incluso el no pagar cuotas al IMSS, etcétera, pues conlleva un delito federal. Ahí se puede dar el de, digamos, de la ley administrativa, un cohecho, y al mismo tiempo pudiese desprenderse de una ley más específica como un código fiscal de la federación, el dejar de pagar las cuentas patronales o de ingresos. Que a lo mejor dicen, bueno, pero eso puede ser más una multa, una sanción. No necesariamente, por eso les decía, hay que atender y entender que hoy en día el derecho administrativo abrió un vínculo y lo está relacionando con el penal. Se está yendo hacia lo penal. Y eso es un derecho donde antes el derecho sancionador pues lo veían y lo decían como un tema de un tiburón sin dientes. Los dientes hoy en día, y así están migrando muchas materias, a tener vínculos con el penal, porque el penal van a ser los dientes. El penal es con lo que vas a ejercer como Estado un control hacia la regulación que se tiene en los parámetros sociales. Muchas gracias. Si nos puede brindar su comentario sobre que un servidor público preste servicios profesionales en una institución de asistencia privada. Bueno, aquí entraría el esquema siempre y cuando el servidor público lo haga no en sus horas laborales, en el cual no reciba eh,
una transferencia, digamos, un sueldo, no pasa nada, también se puede. Es un tanto, por ejemplo, los jueces en la Ciudad de México, hablo del órgano jurisdiccional, un juez da clases en la UNAM, ya sé y me van a decir, no es lo mismo, no, nada más es para que vean el ejemplo. Ese juez no puede cobrar, pero nada le impide dar clases, nada le impide poder transmitir sus conocimientos. Entonces, siempre y cuando sea en un horario donde, por ejemplo, si el juez entra de 9 de la mañana y sale a las 7 de la noche, entonces la clase tiene que ser de 7 de la mañana a 9 de la mañana o de 7 de la noche a 9 de la noche. Pero además tienes que ingresar una carta avisándole al Tribunal Superior de Justicia que impartes clase y que no estás recibiendo ninguna remuneración y que en dado caso que recibas una remuneración estás consciente de que puede ser motivo de una inhabilitación y de al mismo tiempo un procedimiento penal. Esto, por ejemplo, pasaría lo mismo con el servidor público. No es malo que estés en una o que contribuyas o es un trabajo a favor. Lo ideal para blindar y evitar malos entendidos es que se hiciera como que el expediente en recursos humanos de que esta persona, Esteban Arcos, que presta sus servicios en tesorería de la Ciudad de México, en un horario tal, en un horario tal, pues trabaja en la fundación los días sábados o los días viernes de 8 de la noche a 10 de la noche y que por esa actividad, por esa prestación de servicios o por esas clases o por el apoyo, no recibe ningún emolumento económico, simplemente es un reconocimiento a la labor altruista que realiza. Eso lo pones en el expediente con conocimiento, incluso si el propio trabajador lo lleva a su centro de trabajo y le entrega al área de recursos humanos, evitas que a veces se puedan entender o pueda haber malos entendidos. No sé si me explico, porque a veces también todo lo queremos ver como que en un ámbito negativo. No necesariamente es negativo si todo está debidamente regulado. Era lo que les decía, si previenes. Yo puedo hacerlo, puede ser un servidor público que preste, sí, claro, y qué bien, y qué bueno, y no pasa nada, nada más que pues sí exista por lo menos un vínculo en el cual quede constancia, porque si no hay, pues luego entonces pueden decir, es que luego entonces ahí está, lo está utilizando, lo están, y se prestan malas interpretaciones, que a lo mejor no pasa nada, repito, pero que el día de mañana en tu trabajo se dan cuenta y dicen, ah, mira, no, pues vamos a irnos al OIC, al órgano interno de control, y vamos a hacer, y ¿para qué? Cuando sí puede quedar debidamente, simplemente en recursos humanos, y el servidor público lo puede también hacer de conocimiento de recursos humanos, no pasa nada, y yo creo que ahí más bien ganan todos. Gracias, maestro. Y otra opinión, si nos puede vertir en torno a que un servidor público sea miembro del patronato de una institución de asistencia privada. Híjoles, podría caber, podría darse pensando, dicen, como abogado del diablo, un conflicto de intereses si es que este servidor público, si bien es cierto, no recibe un emolumento, pero direcciona, pero hace tendencia hacia ciertas actividades, híjoles, creo que ahí sí sería un tema de conflicto de intereses. Hay casos, claro, donde no necesariamente, pero creo que ahí sí ya pertenecer al patronato y estando en un puesto directivo, ahí recuerdo mucho, y les voy a dar un ejemplo de la vida real, donde me consta, y donde digo me consta es porque lo viví. Claro, en ese entonces yo no estaba sentado en la mesa principal, ni mucho menos, pero trabajaba en ciencias políticas y sociales como asistente de investigación, el doctor Juan Salgado Ibarra. Y me tocó en su momento ir a FGR porque FGR contrató a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
en una especialidad que hoy en día, si ustedes se meten a la página de Ciencias Políticas y Sociales, se llama Especialidad en Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Y en su momento dices, bueno, ¿qué tiene que ver una y otra? Pues ahí les va. En esa época, era el año 2011 o 2010, el procurador era Arturo Chávez Chávez, general de la República, todavía era la PGR, y el que estaba, digamos, como representante de participación ciudadana a nivel de la PGR era Marcos Faslich, suegro de Azcárraga y dueño de la cadena, creo que es Cinemex o Cinemex, uno de esos dos. Bueno, en la junta, que yo estaba atrás y a mí me tocaba todavía pasar los documentos y a veces servir café, etcétera. En esa junta, cuando se dijo, y ya estaba el procurador, estaba las gentes de ciencias políticas, y cuando dijo, Marcos Faslich dijo, ya hablé con el patronato universitario para que ustedes sean los que den la especialidad y no se contrate a otra institución. Entonces, en reciprocidad, va a haber una publicidad en Cinemex o Cinépolis. Les digo, Marcos Faslich es dueño de estas cadenas. En reciprocidad va a haber una publicidad de la UNAM en los cines. Ustedes dirían algo tan sencillo, patronato universitario, Marcos Faslich, que el cargo de representante de la sociedad ante FGR es un cargo que no se cobra, que no se da. Pero, por ejemplo, ahí hay tráfico de influencias. No sé si me explico. Entonces, a veces si va direccionado en ello, creo que sí pudiese caer. Habría que ver el cargo, habría que ver el puesto, habría que ver incluso el cómo se consiguen los recursos, pero puede haber una dirección voluntaria o involuntariamente hacia el tipo penal de tráfico de influencias, hacia tendencias, hacia tal, me parece. No siempre, no todos. Este ejemplo que le estoy diciendo, yo en ese entonces todavía era, o estaba muy joven, y decía, ¿cómo? O sea, pues sí, lo vas razonando y tiempo después dices, claro, o sea, imagínense que haya concursado la UNAM, el TEC y el ITAM por dar esa especialidad. En esa reunión el propio Marcos Fáez dijo, ya hablé con el del patronato y van a ser ustedes. O sea, tendenció a decir, son ustedes los ganadores. Pero en reciprocidad van a hacer una publicidad en tanto a tal y tal y tal. Punto. Yo nunca le tomé mucho en cuenta, pero eso era un tráfico de influencias, señores. Aquí en China. Entonces dices, pues a lo mejor fue bueno y qué bien, que sí, pero no se debe de hacer. Entonces, ahí yo creo que tenga un cargo y que a la vez esté en el patronato y dirigiéndolo, ay, pudiese haber, sí, a lo mejor sí lo puede llegar a hacer muy bien y no hace tendencias y todo va debidamente controlado. Puede también existir, pero pues en el derecho penal y más siendo penalista debes de pensar mal como abogado del diablo. Gracias, maestro. Siguiente pregunta. ¿Se debe elaborar un manual antilavado? Sí, eso es materia del famoso el programa de lavado de dinero PLD, y que va muy de la mano, y ustedes se pueden meter a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ver los manuales o más bien las reglas para evitar el terrorismo y lavado de dinero a través de las reglas GAFI. Y ese manual, por lo regular, muchas personas morales ya lo tienen, está ajustado, los bancos es lo que más tienen. Se debe de tener, sí, porque al final del día si hay transferencias, si hay aceptación de fondos, si hay una cuenta bancaria en nombre de una persona moral, sí debe de haber digamos, este cuidado con un manual básico, también dependiendo de las actividades, dependiendo del mismo, pero haciendo esta prevención, me parece que sí, eso lo pueden encontrar incluso en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o si no pongan en Google programas de lavado de dinero, PLD, es como
se le conoce, y de ahí les va a abrir la vertiente. Van a encontrar lavado de dinero y combate al terrorismo, porque va ligado y es una reforma que se hizo con Felipe Calderón. Pero es muy bueno, ¿eh? O sea, contar también con un programa de lavado y a su vez asociarlo con un compliance en materia penal es muy bueno para cualquier persona moral. Gracias. Una aclaración nos solicitan los participantes. ¿En qué sentido nos equiparamos con los servidores públicos? Y también relacionado, que nos pudieran explicar las implicaciones de la ley de servidores públicos para las instituciones de asistencia privada. ¿En qué sentido se pudiesen equiparar? No creo que haya una equiparación. Más bien, ¿en qué sentido se pueden, para mí, y ojo, siempre también lo he dicho, lo que yo digo no es necesariamente, no es verdad absoluta. Y yo creo que no es una equiparación, más bien, ¿en qué sentido puede haber una influencia en tanto a las IAPS y el servidor público? Pues de acuerdo, volvería a repetir, al tipo penal que nos ajustemos. Ahora bien, la ley de responsabilidades administrativas va a servir como punta de lanza, como comienzo, para ver si una vez que se ha dado la responsabilidad del servidor público, hay que investigar y si va ligado hacia personas privadas, hacia personas morales, o si no da, tampoco pasa nada. O sea, también nada más se puede sancionar al servidor público. Aquí habría que ver que la relación es verlo en un sentido amplio, no en un sentido nada más de mi función. Amplio porque se va a concatenar. Puede que sí, puede que no, pero yo creo que no es equiparar o no, o asemejar. Creo que es en qué llega a influir o cómo llega a ser parte la ley de la administración de los servidores públicos hacia o para las IAPS, pues habría que ver en la relación, simplemente en el hecho incluso de la inscripción, en el hecho de la continuidad, en el hecho de estar. Creo que ese sería el punto. A lo mejor misiva no me di a entender tan claramente, pero es más bien la relación que puede obrar a partir del tipo penal. ¿Qué tipo penal? Hay algunos, cohecho, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Y a qué me refiero al tipo penal? A los verbos rectores, al que transporte, al que enajene, al que guarde una relación de compromiso con otro, al que dé dádivas por fin de obtener. O sea, a eso es a lo que voy. O sea, que puede haber que dentro de la investigación que se abra, que se dé, y hacia un servidor público, y ojo, tendría que tener necesariamente una relación con, en este caso, las IAPS, pues el tema administrativo puede abrirlo o puede irse a un tema penal hacia la persona moral o hacia la persona privada o física, sin que sea administración pública. Gracias, maestro. Tenemos una aclaración de parte de dos compañeras del grupo, quienes nos aclaran que el artículo 43 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada prohíbe a cualquier servidor público ser miembro del patronato en alguna IAP. Ok. Digámoslo así, en un sentido lógico, pero luego, pues, puede llegar a ser de que luego tienen estas circunstancias, pero les digo, en su momento pues, podía darse el tipo penal y yo creo que es positivo, porque si no, entonces no puedes estar en varias pistas, para mí. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta. ¿Un servidor público no puede prestar servicios profesionales y cobrar honorarios? Por ejemplo, un médico en el IMSS y presta servicios en una casa hogar en las tardes. Sí, lo puedo hacer, siempre y cuando haya una compatibilidad en tanto a los horarios. O sea,
pues, yo trabajo en la Secretaría de Salud de 7 de la mañana a 3 de la tarde, lo que haga después de las 3 de la tarde, pues ahora sí que eh, tema mío, de incumbencia mía, si quiero ir a dar el dispensario médico, etcétera, no hay ningún problema. La cuestión es de que si yo tengo un horario, ejemplo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y soy el encargado del órgano interno de control de la delegación Coajimalpa, y tengo 3 clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ahí sí dices, a ver, espérame tantito. Y si todavía estás cobrando un cheque de la UNAM, que a lo mejor pues, no te representa mucho, pero estás cobrando un cheque, pues sí pudiese ser motivo de una investigación, puede ser motivo de, espérame tantito, o sea, estás contratado para esto y sin embargo estás haciendo esto otro, ahí sí existe eso que es un conflicto, y el mismo pues puede decantar en la vía administrativa como también pudiese meterse en la vía penal, porque al final del día estás haciendo una simulación o fraude a tener estas dos posturas. Pero si tú haces algo de cierto momento de la mañana y en las tardes quieres, y aun cuando tienes la calidad y cotizas y tienes todos los derechos, pero en las tardes tú no tienes obligación y estás y ayudas, lo puedes hacer sin problema alguno. O sea, también hay que entender que la compatibilidad va a depender de tus horarios y a qué estás obligado conforme a tu manual como servidor público, pues a lo mejor los únicos tiempos que te quedan para dar clases son los sábados. Puedes dar clases los sábados en el sistema abierto, sí. Podrías cobrar en el sistema abierto, también no pasa nada. Pero de lunes a viernes no, porque sí tienes que cumplir un horario. Pero si este es compatible y quieres hacer otras actividades, lo puedes, sí. Y tenemos un caso. Un servidor público de alta jerarquía en una dependencia estatal, resulta que esa dependencia entrega recursos públicos a una institución o fundación en la que no participa ese servidor público. Pero resulta que algunos asociados coinciden en la fundación que recibe recursos y en la fundación en la que ese servidor público participa en el consejo. ¿Puede haber conflicto de interés? Sí, como está planteado, sí, porque al final del día era lo que les decía, se puede, en ese ejemplo muy en concreto, observar cierta dirección, que ojo, a lo mejor y repetiré siempre, pero acuérdense que en la materia penal existe el dolo y la culpa. Habría que ver el tipo penal, pero si es voluntario, quiere decir que hay un dolo. Puede que sea involuntario, o sea, que al final del día nadie sabía y efectivamente puede pasar que era nada más por ayudar y por ser, sí, pero ahí también entraría lo que diría mi abuelita, de no hagas cosas buenas, malas, cosas buenas que parezcan malas. Y ahí me parece que en ese caso sí encuentro, desde mi visión y vertiente penal, un conflicto de intereses que pudiese ser aducido al tipo penal, sí. Otro caso, tenemos un miembro del patronato que es psicóloga, pero que colabora en el sistema de salud de la Ciudad de México. Este es un caso similar al anterior. ¿Existe algún inconveniente con que esta persona tenga esta otra función? No es dentro de sus horarios de trabajo, si incluso no hay algo que esté datado de que cuando tiene que estar en su centro laboral se encuentra en sesión o se encuentra llevando a cabo, o incluso, miren, hoy en día con lo que vino de la pandemia, yo puedo estar como médico, como abogado, pero a la vez estoy dando mi clase en Zoom, cierro mi oficina y le digo a mi secretaria que nadie pase y estoy dando mi clase en Zoom. Técnicamente ahí sí hay un conflicto y en tanto a incompatibilidad, pero además estoy usando las instalaciones, el internet de mi primer centro de trabajo para hacer una actividad no competente a mi trabajo. Puede ser el de fraude o el de simulación o un tipo penal, sí, pero si a lo mejor yo no lo hago dentro de mi horario, sino que estoy en mi oficina
claramente está señalada que hay una hora de comida o 2 horas, a veces en las instituciones son de 2 a 4 o de 3 a 5, y en esa hora yo me quedo en mi oficina, como en mi oficina, pero doy la clase en la UNAM, pues ahí sí hay compatibilidad, porque al final del día, si bien es cierto, puedo estar en mi lugar de trabajo, pero estoy en mi hora de comida, que pues, yo prácticamente puedo decidir si me tomo 10 minutos comiendo rápido y doy la clase, o me echo a una siesta, o voy a mi casa, etcétera, pues ahí sí ya es mi tiempo, ahí sí no se está alterando el orden. Pero si siempre ustedes tienen que ver si existe el conflicto y el conflicto que llega a ser un tema de un tipo penal es si en las horas para lo cual yo estoy contratado, ahí es donde yo hago otra actividad, pues necesariamente sí. Si es en horas fuera de lo que yo estoy contratado como servidor público y teniendo esa calidad, no pasa nada. Sí, y recordarles que aquí en el chat nos hicieron el favor de citar el artículo 74 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, donde se aclara justamente esta parte, que servidores públicos de niveles federales, locales, inclusive de la Junta, no pueden participar en este órgano. Muchas gracias, maestro. Perfecto. Me voy a permitir compartir la pantalla y cederles los micrófonos a la maestra Nora Insasti. ¿Qué tal? Fue muy buena sesión, ¿verdad? Estimadas instituciones, esperamos que haya sido de verdad, una información que para nosotros pues sí nos quede muy clara, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué implicaciones tenemos, ¿no? De hacer, como bien dice el maestro Arcos, no hagamos cosas buenas que parezcan malas y después las consecuencias son peores, tanto personales como institucionales. Entonces, justamente por eso era tan importante para nosotros, pues buscar, ¿no? Alguien que manejara tan bien este tema, que lo pudiera bajar, lo pudiera aterrizar de manera adecuada y que nosotros pudiéramos entender como todas esas partes, como todas esas implicaciones que se tienen. Maestro Esteban, pues no sabes cuánto de verdad te agradezco. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Fernando Balzaretti Ramírez, te hago entrega de este agradecimiento por tu valiosa intervención esta mañana. Y bueno, pues la verdad es que agradecerte de manera muy personal, particular, el que hayas aceptado nuestra invitación. Ojalá que te podamos tener en próximos escenarios. Para nosotros sería un gusto y un honor volverte a tener y poderte saludar nuevamente. A nuestras queridas instituciones también les agradecemos mucho, como siempre, el haber aceptado nuestra invitación, el haber participado con nosotros y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias. Yo soy Nora Enzástiga, jefa del Departamento de Capacitación de esta Junta, y les agradecemos mucho. Fernanda, muchas gracias por tu intervención en esta interpretación de lengua de signos mexicana. Adán, gracias por la coordinación. Y Esteban, pues un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buena Estoy a tarde. sus órdenes. Ahí les puse mi correo electrónico. Cualquier duda, comentario, circunstancia, para mí fue un honor. Mil gracias. Bendiciones. Al contrario, te mandamos tu agradecimiento por correo electrónico. Gracias, qué amables. Buena tarde. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta pronto.